Primero que todo, agradecer la amable invitación de FENALCO, de su presidente Jaime Alberto Cabal, saludar a Darcy Quinn, al directivo Sabogal. Soy Efraín Cepeda, soy un hombre caribe, he sido firme defensor de las regiones en Colombia, llevo 34 años en la vida pública defendiendo las regiones del país y a los sectores productivos y en general a los colombianos. Comenzar diciendo, mi querido presidente Jaime Alberto, que esos 12 principios son principios también de mi partido conservador, en donde firmo principios necesarios para que el próximo cuatrenio ordenemos el país que vamos a encontrar desordenados. Porque creo en la división de poderes y así la defendí durante mi presidencia del Senado, cuando el presidente quiso darle órdenes al Congreso de la República, cuando el presidente quiso imponernos normas. Allá lo que le dijimos es: presidente, está equivocado, los poderes públicos son independientes, no somos notarios del Ejecutivo y por eso lo derrotamos en 7 oportunidades en el Senado de la República de Colombia. También fui presidente de gremios económicos, mi querido Jaime Alberto. Yo fui presidente de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz, que es nuestro negocio familiar heredado por nuestro padre. Esta mañana vengo de Barranquilla porque tuvimos una asamblea extraordinaria de la inmobiliaria, de manera que sé cómo generar un empleo, sé cómo se sufre para mantener una empresa, de manera que esa experiencia gremial y empresarial nos indica que sabemos lo que hay que hacer, la necesidad del respaldo y el fortalecimiento del sector privado. Y es que hay una fórmula muy sencilla: este gobierno no quiere al sector privado, cae la inversión. Si cae la inversión, pues caen la posibilidad de utilidades. Si caen las utilidades, hay menos recaudo tributario. Esto es con crecimiento económico, esto es con el sector privado. En vez de decretar impuestos, lo que hay que decirles al sector privado dónde el gobierno quiere que se invierta. Si quiere carreteras y 4G, ahí estará con seguridad jurídica el sector privado. Si quiere colegios, escuelas, etcétera, ahí estará privado. Mi plan de desarrollo contendrá 60% de inversión pública, 40% inversión privada. Bienvenido el sector privado al gobierno de Efraín Cepeda. De manera que marcharemos de la mano. Aquí todos los candidatos creo que sabemos lo que hay que hacer, pero también sabemos que debemos gobernar con determinación, con pulso firme. Y esa experiencia de los 34 años en el Congreso nos sirvió para que en plenaria de Senado y como presidente del partido decidí, cuando asumí la presidencia, que no podíamos ser cómplices del peor gobierno de la historia de Colombia, el presidente Petro, y por eso saqué al Partido Conservador, que vergonzosamente estaba como partido de gobierno, y lo hicimos el Partido Independiente, que nos permitió ejercer la presidencia del Senado. El bien público más importante es la seguridad. En mi gobierno, los bandidos a la cárcel y los ciudadanos a la calle. El día que me posesione, firmaré el decreto acabando con el embeleco de la paz total que nos tiene, nos tiene llenos de cultivos de coca y 400 o 500 poblaciones combinadas. Le devolveremos la moral, se acaba el tiempo rapidito, a las fuerzas militares. De manera que yo quiero anunciarle hoy a los comerciantes que están preocupados por una reforma tributaria que era de 26 y el gobierno nos
nos concedió el favor de dejárnoslas en 16. De aquí le digo al gobierno Petro, no habrá reforma tributaria, la vamos a hundir en el Senado de la República de Colombia. Vamos a fortalecer las microempresas, vamos a, con créditos de Bancoldes y los bancos, no más gota a gota y pagadiario. Vamos a volver al subsidio a la tasa de interés del ICETEX que Petro le quitó a los estudiantes. De manera que aquí, así como derrotamos 7 veces a Petro, entre ellos la consulta popular que se debía desarrollar el 31 de agosto y eso le dolió más, 2 consultas populares. No íbamos a permitir que se polarizara más el país y ahora vamos a derrotar la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Quiero poder mirar a mis nietos a los ojos y que nos quede grabado a todos, el gobierno será un gobierno el próximo que debe ordenar el país, porque la gente lo necesita. Lo importante es tener la experiencia, la determinación y el carácter de hacerlo, porque es con hechos y no con palabras que ordenaremos al país y por eso estoy convencido que el orden es el camino. Muchas gracias. Me sobraron 33 segundos. Le damos un minuto más. Se lo cedemos al siguiente. Muchas gracias. Utilícelo, doctor Cepeda. Utilícelo. Y no se baje, que vienen las preguntas. No, los comerciantes, bienvenidos. Régimen simple, formalización. 58% de informales. Cuando el DANE dice aquí que bajó el desempleo, miren la letra chiquita. Son trabajadores por cuenta propia, le tocan la puerta a alguien, salió y dice, se está ganando la vida. No, en mi gobierno el empleo será formal. Muchas gracias nuevamente. No se baje. No se vaya. Siguen las preguntas, no se baje. Doctor Cepeda, aquí por favor un temita para hacerle una pregunta de ese tema. El elefante, digo, comercio internacional. Perfecto. Bueno, entonces empiezo yo aquí con la pregunta. Yo creo que es muy fácil. El comercio internacional pasa por las relaciones con Estados Unidos, pasa con la amenaza de sanciones después de la desertificación. Si usted es presidente de Colombia, ¿qué va a hacer? Son 2 o 3 minutos. Todavía no. No, Cuando pero digo, empecemos, a mí me dijeron que 2 o 3 y dice 2. A 2. 2 por minutos. pregunta. Para saber cómo le contesto a Darcy sucinto. Le decía, ¿qué va a hacer si usted es presidente de Colombia para recuperar la confianza con Estados Unidos, para empezar a mostrar resultados que nos quiten esa desertificación condicionada y que, sobre todo, no nos impongan sanciones económicas en el caso de que no bajemos los cultivos ilícitos y en el caso de que no extraditemos? Qué vergüenza para Colombia la desertificación, pero desertificaron a Petro y no a los colombianos porque la plata está ahí. 300.000 hectáreas de cultivo de coca. En mi gobierno las voy a fumigar y vamos a fumigar la coca porque hay técnicas nuevas, porque podemos fumigar con drones. No pasemos esa vergüenza internacional. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, 27% de la inversión en el país y en comercio internacional, una balanza comercial casi pareja. Exportamos casi 15.000 millones de dólares e importamos 16.000 millones de dólares. Nuestros embajadores tendrán que abrir puertas en todo el mundo a los empresarios. Habrá ruedas de negocios. Vamos a incentivar las exportaciones porque vamos a fortalecer al sector privado también para que penetre en los mercados internacionales. Y termino con esto. Petro dijo que iba a sancionar a los Estados Unidos no comprándole armas, sino que las iba a fabricar. Otra gran mentira. Desde aquí le digo a Petro, hombre, si usted no pudo fabricar unas libreticas que eran unos pasaportes, ¿cómo me va a decir que va a fabricar armas? No, en mi gobierno las seguimos comprando a los Estados Unidos. Vamos a armar las fuerzas militares para recuperar, Darcy, los territorios,
porque al recuperar territorios los haremos más productivos, podemos exportar más y nuestros embajadores podrán abrirle la puerta a los empresarios colombianos para que entreguen sus productos en los mercados internacionales. Deme dos nombres así, que se le vengan para ser embajador de Estados Unidos en un gobierno suyo y para ser un ministro de Comercio Exterior, para saber el perfil. Pues yo no soy tan excluyente porque veo tantas caras de ministros aquí presentes que me va a costar trabajo pensarlo esta noche a ver cuál será. Muchas caras de ministros, viceministros, directores y embajadores en Estados Unidos, en Europa y en otras nacionalidades. Los comerciantes sí saben de eso, así que me voy a llevar comerciantes a las embajadas y a los ministerios. Ojalá, yo sé que ustedes no lo dejan, pero el presidente Jaime Alberto Cabal debía irse de ministro de Comercio, ¿no creen ustedes? Ya lo chulié. Bueno, doctor Cepeda, usted empezó su presentación diciendo que había defendido las regiones. ¿Que había qué? Defendido las regiones. En la propuesta de FENALCO ayer en la instalación, yo decía y hacía un análisis de la Constitución de los 1863, luego la del 86, luego la del 91, que este país tenía una referencia y un excesivo poder presidencialista y un centralismo sofocante. Y hablábamos de que hay que hacer algo. Seguramente esta es una reforma a fondo, en 2 vueltas, 8 debates en el Congreso de la República, para mermar el poder presidencial y que las regiones no dependan de que el presidente de turno caprichosamente tome decisiones que las perjudican. Comentábamos el caso de su ciudad, de Barranquilla, cuando le quitaron los Juegos Panamericanos. Comentábamos el caso de Antioquia, cuando el presidente le quitó los recursos al túnel del Toyo, que obviamente son recursos importantes y que tiene la discrecionalidad de manejar el presupuesto un poco a su antojo. Proponíamos una especie de reforma que tuviera una agencia de distribución fiscal mucho más protegida para las regiones. Decíamos que tiene un excesivo poder presidencial alternar candidatos a las altas cortes, igualmente a los organismos de control, como la Fiscalía, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Y finalmente decíamos que el presidente tampoco debe tener el poder de el manejo y el control de las estadísticas del Estado, que el DANE debería pasar a ser una entidad independiente como lo es el Banco de la República. ¿Usted qué piensa de eso? Si es presidente, ¿se deja llevar por la veleidad del poder presidencial? Esa respuesta es más para Juan Manuel Oviedo que para mí, de quién debería manejar el DANE, pero estoy de acuerdo. No, mire, mi querido presidente, yo he sido miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, he sido su presidente también, he sido ponente de casi todas las RAP en Colombia, de la Ley de Regiones, y es que, contrario a los principios y los artículos 306 y 307 de la Constitución que ordenan la descentralización del país, este país lo que se ha venido es recentralizando. No ha habido presidente más centralista que Gustavo Petro, tan centralista que voy a compararlo con otros gobiernos. Casi el 80%, lo cual pues no puede seguir siendo así, de los recursos del Estado se manejan en el poder central y 20 o 22 en las regiones. ¿Qué hacían gobernantes anteriores? Que al menos llamaban alcaldes y gobernadores a ver cuáles eran sus proyectos, le firmaban unos convenios y los alcaldes y gobernadores ejecutaban para cumplirle el sueño a sus gobernados. Este gobierno no, es muera Sansón y mueran los filisteos. El año pasado dejaron de ejecutar 80 billones de pesos. Este año, al mes de agosto, han dejado de ejecutar 60 billones de pesos. Prefieren que esos recursos se queden en la caja del Ministerio de Hacienda que llevarlo a las regiones, y por eso aprobamos el acto legislativo del SGP, Sistema General de Participaciones, que si bien no vamos a llegar al 46%,
vamos a llegar casi el 40% con una ley de competencias. Soy Caribe, soy de región, soy descentralizador y vamos en esa hoja de ruta. El turno ahora es para las regiones del país en este gobierno. Muchas gracias, doctor Cepeda. La última pregunta, doctor Sabogal. Senador, ¿qué lo hizo a usted ir cambiando de posición frente al gobierno cuando empezó los primeros 2 años como un aliado y que como presidente del Congreso sobresalió por tener una posición firme contra el mismo? No, desde el primer día. Lo que pasa es que yo no era el presidente del partido cuando lo llevaron a ser partido de gobierno. Allá duramos unos seguramente 6 meses. Comencé a promover que el partido no podía pasar la vergüenza a que nos había llevado el anterior presidente de ser partido de gobierno. Y les dije a mis colegas, hemos perdido la reputación y este partido no puede estar al lado de un gobierno de extrema izquierda. Y fue cuando entonces me dijeron varios colegas, pues entonces asume la presidencia del Congreso. Y le dije, la asumo con la condición de que salimos inmediatamente de partido de gobierno. Hicimos una campaña fuerte. No fue fácil contra ese grupo que había elegido presidente. Gané la elección de presidente del Partido Conservador. Éramos 19, 10-9. Pero les dije a los que había derrotado que votaran por mí, que bienvenidos así. Cuando me senté en la presidencia del Partido Conservador, lo primero que hice fue convocar una bancada y pedirles que nos saliéramos de partido de gobierno y nos declaramos partido independiente. Al mes de haberme posesionado, esa independencia nos sirvió para que los conservadores de Colombia durante mi presidencia se sintieran orgullosos. Recorrí el país con ese anuncio, entregando los avales del partido que nadie quería. Y durante mi presidencia del partido renació el orgullo conservador y nos convertimos en el primer partido de centro derecha de Colombia. Y como primer partido de centro derecha de Colombia, vamos a ayudar para derrotar a Petro, pero con ustedes, los comerciantes, y con una consulta que hagamos el mes de marzo. El próximo gobierno será de centro derecha, defensor del sector y de la empresa privada en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Efraín, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.